en nuestros cristales verdes vamos a hablar sobre cómo fue la campaña de la que estuvimos hablando hace unos días de la WWF en alianza con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque en su momento hablamos sobre cómo iba a ponerse sobre la mirada de muchos ante un juego de fútbol el uso de los plásticos de un solo uso y también la recolección de estos residuos. Hoy vamos a conversar con Andrés Silva, que es el oficial de programa de economía circular en WWF Ecuador, con una amplia trayectoria en sostenibilidad, gestión de residuos y economía circular. Él también ha liderado iniciativas clave como la hoja de ruta de acción para los plásticos en Ecuador, promoviendo soluciones para reducir la contaminación plástica en un 60% para el 2040. Él es economista de profesión, es apasionado por la investigación y ha trabajado en el diseño de políticas públicas ambientales, modelos de negocios sostenibles, destacándose por su enfoque colaborativo y sistémico en la lucha contra la crisis de contaminación por plásticos. Andrés, bienvenido a La Lupa. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias a ti por tener esta conexión con nosotros y contarnos un poco más sobre Danos un resumen sobre la jornada de recolección de residuos, porque ya tuvimos una entrevista nosotros, pero me gustaría que quienes se conectaron apenas hoy y no se enteraron de esta iniciativa pudieran saberlo y nos cuentes un poco más de esa campaña. Claro que sí. Bueno, ponerles un poquito en contexto, hicimos una intervención en el partido Ecuador versus Venezuela. El principal foco de esta intervención fue medir la cantidad de residuos y clasificar los residuos que se generan en un partido de fútbol, ¿no? Sobre todo en un partido de la selección, donde hay una asistencia masiva de público. Este trabajo lo hicimos entre 80 personas, 65 voluntarios de WWF principalmente, aunque también había personas externas, y 15 recicladores de base. Y luego, digamos, de todo este trabajo, nos quedamos en el estadio desde el mediodía hasta la noche, recogimos todos los residuos, los clasificamos, los pesamos y luego entregamos todos estos residuos a los recicladores de base, ¿no? El resultado fue que llenamos un camión de 3 toneladas, no porque los residuos hayan pesado 3 toneladas, sino porque normalmente el plástico ocupa mucho volumen, ¿no? Más del 83% de los residuos fueron plásticos de un solo uso, y bueno, el trabajo principalmente tuvo este foco, ¿no? Y solamente fue posible por la participación de todos los voluntarios y por esta alianza que iniciamos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, repitiendo un poco las cifras, participaron 65 voluntarios aproximadamente, 15 recicladores de base y se recolectó casi 3 toneladas de plástico. ¿Solo plástico o cuéntame qué tipo de residuos encontraron? Ahí nuevamente la precisión no es el peso de 3 toneladas, sino es el volumen que ocupó, ¿no? Porque, como yo les mencionaba, el plástico es muy liviano, pero fueron 150 bolsas de residuos que llenaron un camión que tiene la capacidad para 3 toneladas. Comprendido. Principalmente fueron plásticos de un solo uso, y dentro de estos plásticos de un solo uso, el ítem más abundante fueron vasos principalmente de plástico y también vasos de cartón, pero los vasos de cartón a su vez tienen una película de plástico, ¿no? También es importante que tanto los vasos de plástico de un solo uso como los vasos de cartón que tienen esta película de plástico no son fáciles de reciclar. No hay como un mercado en Ecuador muy amplio que recicle este tipo de productos. Entonces, una vez que se transforman en residuos, prácticamente la totalidad de estos productos se transforman en residuos, tienen que ser transportados y terminan en los botaderos, ¿no? Entonces, esta primera intervención que hicimos tenía justamente este objetivo de entender qué es lo que se está generando, en qué cantidad, cuáles son las dinámicas dentro del estadio, y a través ya de esta primera medición, pues vamos a tener un segundo momento donde ya vamos a empezar a proponer acciones, ¿no? A proponer cambios. Como yo les mencionaba, es súper importante este trabajo coordinado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y también es súper importante que el estadio es un ciclo cerrado, ¿no? Digamos, todos los residuos que se generan en el partido, en un partido, se quedan dentro del estadio. No es como digamos, en otros casos, para dar un ejemplo, yo que sé, una maratón que está afuera en las calles y que
es más fácil que todos los residuos se dispersen, ¿no? Entonces, esa es una de las dinámicas muy importantes y muy interesantes de un estadio, que es un ciclo cerrado, y dentro de ese ciclo cerrado, pues, se pueden hacer cambios que cambien esta realidad, ¿no? En esta vez se generaron más de 48,000 ítems de un solo uso, y eso es en cada uno de los partidos. Sabemos que hay más de 100 partidos al año, no solo de la selección, sino de todos los equipos. Entonces, por eso es un lugar donde el hacer este tipo de intervenciones pues, puede tener muchísima potencia. Estamos conversando con Andrés Silva, él es oficial del programa de economía circular de WWF Ecuador, que es Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador, y nos habla sobre los resultados de esa jornada de recolección de residuos en el Estadio Rodríguez Paz Delgado, que lideró el fondo, el WWF, con la Federación Ecuatoriana del Fútbol, que hicieron una alianza para poder recolectar y de esa manera poner en evidencia la magnitud del desafío ambiental en eventos deportivos. Dentro de los datos que nos compartes, Andrés, también entiendo que el 83% de los residuos generados fueron plásticos de un solo uso y solo el 39% es potencialmente reciclable. ¿Quieres extender un poco más esta idea? Claro, esa información es correcta. Cuando nosotros decimos que es potencialmente reciclable, es sobre todo porque dentro de Ecuador, dentro del territorio, existe un mercado para ese tipo de residuos, existe la capacidad de transformar, digamos, esos residuos en otro producto, y no necesariamente el mismo producto, puede ser otro producto distinto, pero de igual manera hay residuos que ya son muy complejos de reciclar, muy costosos, entonces digamos que no vale la pena el esfuerzo, el gasto de recursos para reciclarlos, ¿no? El ejemplo más potente son estos envases para comida que son de FOAM, de espuma flex, bueno, como se le conoce popularmente, de poliestireno es el nombre técnico, y bueno, FOAM, espuma flex. Estos, como son muy complejos de reciclar, normalmente están manchados de grasa, de restos de comida, entonces es muy complejo que esto pueda tener otro uso. Entonces esto prácticamente se usa en ese día, unos pocos minutos, y va directo al relleno sanitario, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también al ser tan liviano, tan fácil de romperse, pues es también muy fácil que este tipo de residuos terminen en la alcantarilla, terminen mal dispuestos, terminen filtrándose al medio ambiente. Entonces, ese es uno de los productos difíciles de reciclar. Otro, por ejemplo, son los vasos de cartón, porque los vasos de cartón tienen una película de plástico. Al momento que nosotros queremos reciclar este tipo de producto, es muy complejo, digamos, separar esta película de plástico del cartón. Igualmente requiere esfuerzo, costos. Entonces, por ejemplo, este tipo de residuos ya son muy difíciles de reciclar, ¿no? Más bien en el estadio lo que vimos que es potencialmente reciclable fueron las botellas PET, que también se generaron, me parece que más de 3,000 botellas PET, son altamente reciclables. En Ecuador se recicla muchísimo el PET, y también el tipo de las fundas, ¿no? Las fundas igualmente son, cuando las fundas no están contaminadas, cuando no tienen grasa, cuando no han tenido contacto con líquidos, digamos, sí se pueden reciclar. Esta es una campaña que ustedes van a poder tener como punto de partida este juego de la Federación Ecuatoriana, este primer partido, o lo van a continuar durante todo el año y van a también seguir dándole prioridad a este conteo, a este seguimiento y recolección de datos? Bueno, es una excelente pregunta. Esta intervención que tuvimos en el partido de Ecuador versus Venezuela es el inicio de una campaña que en una primera fase la tenemos hasta final de este año, ¿no? Esa es como que nuestra primera fase. El punto de partida era medir cuánto se está generando, qué tipo de residuos se están generando, pero esta campaña continúa, ¿no? De momento no sabemos si el siguiente partido se va a jugar aquí en Quito. De momento nosotros hemos priorizado que nuestras intervenciones sean en Quito, por todo el esfuerzo que hicimos en este primer momento, y porque es un espacio también bastante grande. Necesitamos entender la dinámica interna dentro del estadio, saber con todas las personas, digamos, que tenemos que tener en contacto, que van desde los directivos, digamos, hasta las personas que trabajan en la limpieza del estadio, ¿no? Todos, como yo les decía, esto es un ciclo cerrado.
todos están trabajando ahí dentro y todos tienen que entender cuáles son la problemática y también cuáles son las soluciones. Entonces, este es como que nuestros siguientes pasos, ¿no? Empezar ya a trabajar en sensibilizar dentro del estadio, dentro de las personas que trabajan en el estadio, y también empezar a ver cuáles son las mejores estrategias para empezar a reducir, ¿no? Ya tenemos, digamos, esta primera fotografía que nos dice que se usaron 48,000 ítems de un solo uso en un partido donde hubieron 31,000 personas. Entonces, tenemos como una primera métrica, digamos, grande, y en los siguientes pasos, pues, es también ir afinando estos datos, pero también ya entender la dinámica cada vez mejor y ir proponiendo cambios. Muy bien. Andrés Silva de WWF Ecuador, Fondo Mundial para la Naturaleza, nos habla sobre los resultados de esta jornada. Andrés, si quisieras dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, por favor, te dejo el micrófono. Claro que sí. A mí me gusta muchísimo el eslogan de nuestra campaña, y es que nos jugamos el partido de nuestras vidas. Creo que esto cada vez es más real, es más palpable. Un pensamiento que yo tengo es que el problema de los residuos plásticos es solamente la punta del iceberg. Quizás los residuos plásticos es lo más visible, lo que ahora está como en los ojos de muchas personas, pero esto detrás tiene toda una problemática que va mucho más allá. Entonces, a través, digamos, de esta campaña queremos crear esta sensibilización de que en espacios como los estadios, donde juega la selección, donde todos somos hinchas de la tri, pues también podemos hacer cambios que realmente representen y que nos acerquen a tener una mejor relación con la naturaleza. También invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, WWF Ecuador, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y bueno, y la campaña, como les decía, nos jugamos el partido de nuestras vidas.